Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la vemos ya en pantalla. A los años, María Cristina Cronfle, qué gusto, bienvenida a este programa. Bueno, decía al inicio que 4 de los 5 actuales vocales del Consejo Nacional Electoral ya cumplen el periodo de 6 años para el que fueron posesionados este 20 de noviembre, es decir, ya tienen que irse, porque es que ya parecen que están pero pegados ahí, no hay poder humano que los saque, ¿no? ¿De quién hablamos? Diana Atamaín, Enrique Pita, José Cabrera, Estela Acero. Pero viene la otra teoría, de que ellos tienen que prorrogarse porque está en marcha un proceso electoral y por lo tanto la democracia peligra si es que hay un reemplazo porque entran personas que de pronto no están en el día a día. Bueno, ¿cuál es su lectura, María Cristina? Bienvenida. El audio, María Cristina, permítame. ¿Es allá? Ajá. Ahí estamos. Perdón. Sí. Andrés, muchas gracias por el espacio, siempre es un gusto compartir con usted y además esos cuestionamientos que se hacen tan reales, ¿no? Porque evidentemente, sí, ¿qué va a pasar con la democracia en el Ecuador? Y lo que debo decir es justamente lo que está en pronunciamiento de Procuraduría, tanto del 2017 como del 2024. Y es que no tienen forma de prorrogarse, toda vez que el artículo 218 de la Constitución establece que van a ser 6 años nada más. Ellos fueron designados y posesionados por el mismo concurso de méritos y oposición que fuimos designados nosotros, los suplentes. 4. Estamos en este momento, dado que uno de los suplentes, que fue la señora Nájera, ocupó el espacio de Luis Verde Soto, toda vez que él renunció. Sin embargo, de estos 4 caducados en noviembre, como bien insiste, como usted bien indicó, no solamente están desde este CNE. Así es. Retrocedamos un poco y démonos cuenta que 3 de ellos estuvieron en el CNE transitorio del Trujillato, del CPCS transitorio también, y Pita no solamente que ha entrado y salido pues, como que fuera dueño de hotel, sino que desde el año 2000 el señor data experiencia electoral. Pero ellos, sí, efectivamente, cuando llegaron igual con una mano adelante y otra atrás. De temas electorales sabían poco y nada cuando se los apadrinó en el momento del CNE transitorio. Es correcto. En nuestro caso no es así, Andrés. En nuestro caso no es que no sabemos nada, nosotros tenemos claridad meridiana en el tema electoral, no solamente porque, bueno, en mi caso particular he sido candidata, sino que además de eso, los 4 suplentes somos abogados. Tenemos muy clara la normativa que es de aplicarse y por supuesto tenemos en la mano también el calendario electoral que se va a cumplir a cabalidad sin demora, toda vez que es lo que nos compete. Esto no es un derecho, Andrés, quiero insistir en que no es solamente un derecho de participar, sino que además es una obligación que tenemos los suplentes, porque lo que dice la norma es que ellos no pueden prorrogarse porque tienen suplentes. Y vamos a leer esta parte exacta, si me lo permite,
Ujú. porque es el artículo 105, numeral 4.1 del Reglamento General a la LOCEP, que habla de los de periodo fijo y es la norma que invoca la Procuraduría General del Estado en ya dos ocasiones, Ok. en el 2017 cuando debió ser la parcial y ahorita que efectivamente ya culmina definitivamente los tiempos de esta gente. Y ¿Qué? dice lo siguiente, Sí. que esta excepción se configura, solo se configura la excepción para que se puedan prorrogar cuando la ley no ha previsto un servidor que lo reemplace, cosa que no sucede porque por eso existimos los suplentes, y dice, o a pesar de estar previsto, este puesto se encontrará vacante o ya no existiere otro suplente. Las palabras son absolutamente claras, por eso no es mi lectura, es una lectura eh, pragmática, una Ok. lectura exacta, taxativa, de lo que dice el pronunciamiento y lo que la norma dispone. Ahora, pero Enrique Pita hace alusión a la ley orgánica de servicio público porque él sostiene que tienen que ser prorrogados, ¿no? Entonces, la normativa puntual que él cita dice, abro comillas, en caso de que el procedimiento de selección para la designación de los funcionarios públicos reemplazantes no hubiere concluido oportunamente, debiendo el servidor que debió ser removido continuar en ejercicio de sus funciones hasta que concluya el proceso de selección y se posesione el servidor que resultare electo. Claro, pero es que él lee lo que le conviene. Hasta ahí estamos bien y hasta ahí nos da la razón a nosotros de que somos los suplentes los que debemos prorrogarnos. Él nos ha dado ya la solución jurídica por la cual somos nosotros los que tenemos que ser prorrogados toda vez que ellos sí tienen suplentes. Y es que la ley, la LOCEP, no puede ser interpretada de manera aislada, sino con su reglamento en el que se disponen las excepciones para aquello. Y fue esa excepción que los hizo prorrogarse, pero en este momento donde ya no hay tiempo jurídico para ellos, porque era aceptable hasta cierto punto la inoperancia del CPCCS de no hacer la renovación parcial del CNE, porque estábamos en calendario electoral y porque ellos tenían 3 años de vida útil, como usted dijo, por delante. Sin embargo, en este instante, ya en la Constitución, 6 años son 6 años. Y los que tenemos todavía tiempo por delante, porque no fuimos posesionados en el año 2018 como ellos, y esto para aclarar un poco, Andrés, nosotros sí fuimos designados por el CPCCS y fuimos posesionados por la Asamblea Nacional. Es decir, por eso mismo le dice la Procuraduría a Fantoni que esto es una tarea exclusivamente interna del CNE. Ellos no necesitan notificación alguna para salir de ahí. Es solamente un procedimiento de principalización, es decir, un acta de determinación de funciones para unos y el acta de inicio de gestiones para otros. Ok. Así de simple y sencillo es el tema, es un mero administrativo y de no hacerlo, por supuesto, tendremos que activar las medidas legales pertinentes. Hay otras, ya vamos a ir a esas medidas. Hay otros criterios, por ejemplo, otra persona, un experto, menciona que principalizar a los suplentes no tiene ningún asidero jurídico porque los 10 consejeros, entre principales y suplentes, empezaron el periodo el mismo día, es decir, son fruto del mismo concurso. No, ahí este experto lamentable se equivoca y entiendo eso de una nota periodística. Sí. Sí, es lamentable porque, como vamos a aclarar nuevamente, estos 4 fueron posesionados, que es donde empieza el timeline, ¿no? La línea empieza en la posesión, que es ante la Asamblea Nacional. Fue el 20 de noviembre del año 2018. Nosotros fue el 6 de febrero del año 2019. Es decir, este experto se le perdió el calendario porque no tiene idea que hay un tiempo para unos y hubo otro tiempo para otros. Por lo tanto, los 6 años no son los mismos para ellos que para nosotros, y en ese instante se le acaba el argumento a este famoso experto, que era de que se leyera primero las actas y leyera lo del concurso antes de dar su opinión, porque válgame Dios, pero como abogado a uno sí le cuesta mantener el nombre como para ponerlo en entredicho por un tema
netamente temporal, Ok, digamos así. ahora como contraparte también esta crónica periodística hace alusión al criterio del constitucionalista José Chalco y él menciona que la Constitución dispone, o más bien se dice que no dispone una posibilidad de prórroga de sus funciones, es decir, que ya no tienen posibilidad, que la Constitución no contempla esa figura. Entonces, si eso es así, ¿qué recursos se van a implementar? Porque sabemos que el proceso avanza, ellos están hechos como que no pasa nada, es decir, parecería que pretenden evidentemente que el tiempo transcurra y ellos permanecer en el cargo. ¿Qué mecanismo va a implementar para impugnar aquello? Bueno, en primer lugar, recordemos que no se puede cuestionar o no se puede echar abajo nada de lo que haya hecho el CPCCS transitorio. Nosotros somos fruto de ese árbol, ahí voy a tomar las palabras del experto, lo que a mí sí me funciona. Somos fruto del árbol del CPCCS transitorio, porque fuimos designados, por lo tanto nuestros 6 años son inamovibles. Ya. Los 6 años con el cual fuimos designados y posesionados son inamovibles y son incuestionables. Por lo tanto, también están respaldados constitucionalmente por la disposición de Corte Constitucional de que no se puede rever nada de lo que dice, de lo que fue ejecutado y llevado adelante por el CPCCS de Trujillo. Entonces, en este punto, efectivamente, no pueden prorrogarse ellos, pero sí tenemos que tener claro que dentro de la pirámide de Kelsen, que es la norma, la jerarquía normativa que tiene todo un Estado democrático, está la Constitución, pero la Constitución sí tiene en nuestro país un carácter, digamos, de la misma medida que tratados internacionales, y nosotros no podemos permitir que el derecho de la participación sea conculcada y tampoco podemos permitir que a nivel internacional el Ecuador no solo sea cuestionado por temas como que, por ejemplo, ahorita yo no tengo luz, o que otras cosas por las cuales hemos sido cuestionados, y que además de eso se ponga en entredicho la vigencia de la democracia en el Ecuador, si es una democracia legítima, es una democracia de facto, porque sería un CNE de facto en el momento en que esta gente se quiere perpetuar o se quiere atornillar desde el 20 de noviembre, sería de facto, porque no estarían respaldados ni constitucionalmente ni jurídicamente con normas conexas. Ok, pero ¿cuál es la figura, la alternativa legal? ¿Cómo van a impugnar? ¿Cómo se puede mover el tema? Bueno, primero apelar al sentido de coherencia, Andrés. Bueno. Es gente que ya tiene cuánto tiempo, o sea, Enrique Pita no solamente tiene desde ahorita, Enrique Pita tiene desde el año 2000, lo conocemos, todos los que hemos sido candidatos en la vida conocemos a Enrique Pita. Entonces, yo creo honestamente que lo primero que hay que invocar, y yo si no pierdo la fe todavía en la raza humana, yo creo que lo primero que hay que invocar es a la ética y la gestión pública. Bueno. Y entender también, hacer un llamado a los candidatos, Andrés, de que estamos frente a una posible nulidad de elecciones. Pues estamos a un borde de perder 91 millones de dólares que no tenemos ni para pagar la luz en Ecuador. No podemos perderlo porque 4 se han encaprichado con quedarse ahí y nos toca a nosotros, los suplentes, ya hacer el relevo por el reemplazo legal para que la ciudadanía tenga elecciones transparentes, coherentes y de confianza. Vale, pero María Cristina, usted ya tiene pues experiencia en política y sabe cómo se manejan las cosas. Entonces, evidentemente, ellos no están ahí solamente porque les gusta el puesto, sino porque además obedecen a ciertas líneas políticas muy claras. Es decir, son gente operativa para un fin. Entonces, es poco probable, sinceramente yo me demuestro súper escéptico de que ellos tengan un gesto ético de decir la verdad, es tiempo de irme a mi casa. Eso no va a pasar. Entonces, ¿cuál podría ser otro mecanismo? En manos de quienes tenemos los resultados quienes nos van a gobernar los siguientes años, es una tristeza. Entonces, no podemos cesar en esto. Esto tiene acciones administrativas que puede ir incluso hasta los de talento humano del CNE en caso de que no quieran dar paso a las acciones de personal correspondientes. Tomaremos las acciones de protección necesarias, que son ya en temas jurisdiccionales, los temas legales, todo lo que tengamos que aplicar, lo aplicaremos, Andrés. ¿Por qué? Porque ya es hora. Yo participé, pudiendo haber participado por un partido político, y probablemente no habría perdido, pero yo participé por la Federación Nacional de Personas con Discapacidad Física del Ecuador. Porque en la vida, como le digo, hay que ser coherente. Y mi activismo social empezó
justamente con el tema del derecho de las personas con discapacidad a tener voto accesible, con papeletas braille, con lengua de señas, con los espacios de accesibilidad para que podamos ir a votar. Ujú. Entonces, siendo esto parte de mi lucha, para mí era indispensable ser representante de la ciudadanía y no representante de un partido político. Comprendo. Ya es hora de que la política también sea decente, se humanice y tengamos un CNE que represente a la ciudadanía y no a los partidos políticos. Yo creo que fue un graso error que tenga los partidos políticos vocería en los CNE. Yo creo que tiene que ser netamente de organizaciones sociales, de sociedad civil y no de partidos políticos, pero bueno, eso probablemente sería una reforma, no sería antipolítica para los políticos, pero probablemente muy política y correcta para la ciudadanía. Pero ahí tenemos que confrontar, yo no voy a perder la fe, yo entiendo que su escepticismo lo entiendo, pero yo no voy a perder la fe porque No, yo está bien, considero que la pero a lo ciudadanía que hoy voy en es, día tiene una voz distinta a la que tenía antes. ok, a Y mí me la parece presión correcto y mediática es está bien que importante. tenga esa intención, sin duda, ¿no? Pero ya, digamos que superada esa etapa, ¿qué otro mecanismo? Y esa es una pregunta. ¿Ante quién, ante qué organismo habría que impugnar aquello? Uno. Y dos, ¿los otros consejeros suplentes van en la misma línea? ¿Están unidos To- ustedes? ¿O cada uno está por su lado? ¿O no están de acuerdo? En fin, ¿qué? Sí, todos estamos articulados, Andrés. Ya, Lo importante de esto es que, así como estoy hablando con usted, hay muchos medios que no se atreven a hacer lo que usted hace. No se atreven a darnos espacio porque muchos viven de la pauta o porque simple y llanamente hay alguna consigna o línea editorial claro. de por medio. Y eso evidentemente no nos va a ayudar a tener democracia sana en el Ecuador. Entonces, hasta dónde cada uno juega un papel, hasta dónde asumimos responsabilidades para que esto no suceda. Entiendo, hay un dicho, entre muchos he escuchado que si no hubiese sido por el debate que tuvo la entrevista que tuvo el expresidente Correa en un determinado canal de televisión con un determinado comunicador, no habría llegado a ser presidente. Entonces, ese es el peso que tienen los medios de comunicación, el peso de darle vocería a quienes, ¿cuáles? A los correctos, a los incorrectos, a los que estamos del lado del derecho o a los que están del lado de la anarquía. Porque esto de no cumplir la normativa es clásico en Ecuador, pero es clásico que también nos quejemos de tener autoridades que no nos representan, pero no hacemos nada, ni los medios de comunicación, ni la ciudadanía para presionar para que salgan. Hemos tenido ciertos acercamientos con algunos grupos sociales que están muy preocupados, que están interesados, también con algunos sectores políticos nos han dejado entrever su interés de también apoyar el día 21 que vamos a ir a principalizarnos, pero evidentemente, ¿cuáles son las acciones? Los temas administrativos de cajón. Aquí se configurarían varios delitos, como entre esos la simulación de funciones. Y, por supuesto, eso tiene cola, porque habrían también coautores, como por ejemplo los de talento humano del CNE, si no dan paso a lo que nosotros necesitamos Ya. empezar, que es nuestra obligación, María Cristina, la principalización. Sí. usted dijo el 21 vamos a ir a principalizarnos, es decir, físicamente van allí para pretender que los principalicen, pero eso no es nada claro que ocurra. No, a ver, van a haber algunas cosas anteriores a esto, Ya. ¿sí? Pero el 21 ellos ya tienen que tener Ujú. esto, un aviso, ¿no? Claro. También para que lo tengan claro. Ujú. El 20 ellos ya tienen que tener lista la salida de los cuatro. Yo diría que antes, si tienen Claro. un ápice digamos, si con estos apagones no se les han apagado algunas neuronas, deberían de tener listos también la salida y el acta de principalización de los demás. Ese es el deber ser, ese es el deber ser. Y dentro del no deber ser, todo es ilegal, Andrés. Hay que comprenderlo de esa manera. Y tendremos igual la petición, se la haremos a la fuerza pública porque obviamente sería una usurpación de funciones la que estarían ejerciendo esta gente, toda vez que Upa. estamos posesionados.
Hay que comprender la magnitud de este tema y lo han tomado muy a la ligera. Estamos designados y posicionados por un CPCCS que no puede ser cuestionado. Claro, Es decir, somos el resultado de algo que es inamovible. así es. Inamovible. Y si hacen algo en contrario sensum, es declarado inconstitucional. Y usted ya ve todo lo que ha pasado. Todos los que se han declarado inconstitucionales han sido destituidos. Entonces, si no quieren que eso suceda, que tomen esto bastante serio, como lo es, y den el paso al costado como corresponde el 20, porque el 21 empezamos la etapa del CNE ciudadano con los suplentes de estos 4 que tienen que irse, no solamente por temas éticos, sino por temas estrictamente jurídicos. No es nada personal. Bueno, Eso un escenario realmente muy interesante el que él plantea, María Cristina, porque ya quiero ver si efectivamente la fuerza pública acata y efectivamente cumple ese deber ser, como usted menciona, porque efectivamente si se cumple un periodo simplemente hay que proceder en la renovación. Y uno diría que, bueno, no hay vueltas que darle, pero sabemos aquí... En este caso, Andrés, es el reemplazo legal. La renovación le corresponde al CPCCS, no lo habrá hecho por miedo, quién sabe, por arrogancia, por las razones que sea, pero cuando ellos terminen con la renovación, nosotros los que estaríamos en el CNE, que seríamos los 4 suplentes, vamos a dar los nombres para que la ciudadanía lo conozca: José Merino, Andrés León, Mónica Noriega, María Cristina Cronfle, quien les habla, su servidora, y por supuesto seguiría estando la señora Nájera, que está actualmente en el CNE. Entonces, con ellos seríamos el CNE ciudadano, con apertura por supuesto, y veamos qué pasa, porque no hay cómo dejar en manos de gente que ya no está legitimada para hacerlo. No podemos dejar en manos de personas que no están autorizadas para hacerlo los resultados de los comicios, porque vamos a tener solo un feliz ganador o una feliz ganadora, no vamos a tener más como presidente. Entonces vamos a tener un arsenal de otros 15 que van a estar disconformes con un resultado, y obviamente tendremos un amicus curiae y se irán sumando, porque los resultados que dé esta gente, si sale de boca de esta gente, son resultados ilegítimos para el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Ha sido María Cristina Cronfle, consejera suplente del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver qué sucede. En estos días procuraremos también hacer un acercamiento con los otros vocales principales del Consejo Nacional Electoral para ver si alguno quiere hablar, porque evidentemente también han sido medio esquivos. El último fue Pita, que sí vino, debo decirlo, pero caramba, que hay que bregar para lograr ese propósito. Así que vamos a insistir, porque sería muy interesante también conocer la opinión de ellos sobre este particular. Que tenga un buen día, María Cristina. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente. Interesa ahora poner en contexto esta noticia internacional de particular importancia, el triunfo de Donald Trump como presidente en los Estados Unidos. Realmente comentaba al inicio, y fíjense ustedes, ha coincidido nuestro editorialista invitado el día de hoy sobre este perfil de Donald Trump, que realmente sorprende que haya recibido un apoyo de forma que se convierta en el nuevo presidente de la nación. Pero bueno, sobre esos detalles vamos a conversar justamente con nuestra invitada, para ponerlo, insisto, en contexto. Se trata de Natalia Encalada, ella es coordinadora académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Gracias por acompañarnos, Natalia. Bueno, antes de entrar en detalles, me gustaría la primera impresión. Usted estaba dudosa porque, claro, era muy apretado el tema. ¿Le ha sorprendido finalmente el resultado del triunfo de Trump? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Creo que de alguna forma no es tan sorpresivo este triunfo de Trump, dada la gran crisis que hemos visto de la gobernabilidad y del manejo político por parte de Joe Biden, por lo cual creo que de alguna forma se esperaba esta votación, ¿no? Y como siempre, la población tratando de buscar aquellas soluciones emergentes para los problemas del día a día que tiene la ciudadanía estadounidense. Entonces, me parece que no es tan sorpresivo, pero definitivamente va a tener implicaciones muy importantes, no solo para ese país, sino para el mundo entero. Ahora bien, también hacía comentario, voy a repetir esta idea que la verdad me sorprende, porque
muchos años atrás decíamos es que Latinoamérica es un desastre políticamente inestable, si nos vamos más atrás cuando era la época de las dictaduras y qué sé yo, y siempre teníamos como referencia que Europa, que Estados Unidos, que mira cómo eligen, que son personajes de gran cultura, pero a la hora de la hora en España vemos también al presidente Sánchez enrollado en problemas importantes, y ahora con este personaje en Estados Unidos uno dice, ¿dónde está la cultura política? Realmente parecería, en este caso, concretamente de Estados Unidos, que caramba, el pueblo metió la pata, me permito comentar, no sé, pero ¿cómo ve la formación política del ciudadano promedio que se deja sorprender por unas promesas de un personaje que tiene antecedentes delictivos? Es increíble. Sí, realmente creo que la situación de la formación política justamente y de la educación de la ciudadanía en todos los países, no solo en los países pequeños, sino también los desarrollados, tiene muchas falencias, ¿no? Vemos muchas debilidades en ese criterio que pueda tener la población y claro, definitivamente tener a una persona tan cuestionada a nivel de su manejo de los derechos humanos, con varios juicios que están además tan avanzados, ¿no? Ujú. Creo que, como yo digo, tal vez es un voto desesperado de la ciudadanía estadounidense por las carencias que tiene justamente en el contexto post-pandemia. Ahora, hace un momento Juan Cubi, el editorialista, hacía una reflexión que me parece importante destacar, que dicen cómo es posible que muchos de los votantes que son latinos, resulta que apoyan a un personaje que habla que va a imponer un plan para deportar, va a ser algo histórico la deportación porque se sienten invadidos. ¿Cómo se entiende eso? Parecería contradictorio si lo Ujú. vemos a simple vista. Claro. Pero realmente ese voto duro hacia Trump por parte de los latinos tiene mucho que ver justamente con aquella población que sí está legal en ese país, ¿no? Mm. Digamos, esta afectación es justamente para las personas que no tienen su estatus regularizado y en ese sentido muchas de las personas que ya tienen su regularización migratoria incluso quieren diferenciarse del otro Ajá. latinoamericano que está causando inseguridad, que está causando delincuencia, que está causando desorden. Y es contradictorio, pero de alguna forma no se piensa mucho en los derechos de los mismos migrantes cuando seguramente muchas de estas personas que votaron por Trump en algún momento también fueron migrantes indocumentados, ¿no? Pero bueno, ha sido un discurso muy fuerte, se han hablado incluso de deportaciones masivas, así que sí debe ser esto de gran preocupación, sobre todo por el tema de derechos humanos, ¿no? Ahora, hay hechos relativamente, claro, obviamente recientes, como el sorprendente asalto al Capitolio, por ejemplo, o la condena por los pagos irregulares a una actriz porno que tuvo pues relaciones con él. Nada de eso importa. Es decir, esta actitud provocativa permanente, porque además parece un tipo vengativo, parece que anuncia cosas así, cambios radicales, es decir, es la típica imagen del Mesías, ¿no? De aquel que va a cambiar todo y que ya ha demostrado, el tema del muro también, dice que va a continuar con el tema del muro. Es decir, yo sinceramente sí me sorprende, debo reconocer, aunque, bueno, con los argumentos que usted plantea, pero en todo caso, ¿qué decir de estos elementos tan fuertes? Tampoco pesan. Yo creo que habría que hacer un análisis muy profundo a nivel de la psicología social, ¿no? Mm, De qué es lo que está pasando en la sociedad estadounidense y por qué buscan este tipo de líderes más autoritarios, en este caso, claro. con un discurso tan violento y sobre todo de interés más interno, ¿no? Yo creo que por ahí tal vez se justifica ese voto, porque claro, el hecho de decir que todo el financiamiento hacia las guerras externas va a finalizar y que se va a poner, digamos, más orden a nivel de la seguridad ciudadana. Creo que son intereses que de alguna forma han sopesado los estadounidenses, pero como digo, habría que analizar más profundamente a nivel de la psicología social, ¿no? Porque, ¿por qué se llega a este punto en un país que ha sido Claro. insignia en las libertades, en posicionar a los organismos internacionales, en posicionar el derecho internacional, etcétera? Y que ahora pues una persona que está totalmente contraria en algunos de esos puntos ha sido elegida. Ahora, pero Natalia, de las promesas que ha hecho Trump podría revertírsele, porque por ejemplo también menciona, en algún momento en su campaña ha dicho que si él llega a ser presidente, pues la guerra entre Rusia y Ucrania prácticamente llega a su fin. Esos son alcances muy grandes, o sea, ¿a cuenta de qué, no? Es decir, eso podría ser un boomerang, algún rato le regrese.
Sí, son temas muy sensibles, muy delicados, pero a la vez todos sabemos que gran parte del financiamiento de los conflictos que tienen, pues del apoyo de los Estados Unidos, sin ese financiamiento, hay un buen argumento ahí para decir que tal vez finalizaría ese conflicto, porque si ya no se sostiene a nivel de insumos, a nivel del financiamiento militar, Ya. etcétera, realmente podríamos pensar que en la práctica ya no hay forma de sostenerlo, ¿no? Entonces, sí, realmente, además, bueno, el país del que estamos hablando es indiscutiblemente el país más grande del mundo a nivel económico y Mm, político, a ujú. pesar de que China le hace cierto contrapeso fuerte, pero yo creo que aún seguimos bajo una dominación de los Estados Unidos, ¿no? A Claro. pesar de que hay muchos cuestionamientos, etcétera, las potencias emergentes, pero de alguna forma Estados Unidos sigue liderando a nivel económico, a nivel incluso cultural. Entonces, la influencia que puede tener un mandatario de este país, pues va a tener influencia bastante grande, ¿no? En todo el mundo en general. Claro, y en cuanto a Ecuador, sabemos que generalmente o tradicionalmente Estados Unidos ha visto, pues, o como ha minimizado, ¿no? Los intereses de Estados Unidos van por otros lados, sin duda. Entonces, nuestra relación con Estados Unidos, ¿cree usted que experimentaría algún cambio importante o más o menos mantendríamos la misma línea? Yo pensaría que de alguna forma la cooperación en seguridad, por ejemplo, que ha sido el pilar en los últimos años, es difícil que cambie porque hay compromisos que ha asumido Ya, Estados claro. Unidos con nosotros que, digamos, son de mediano y largo plazo. Entonces, de Mm, alguna forma, por ese lado, pensaría que no se disminuiría la cooperación en seguridad, ojalá aumente. mm, Pero claro, en cuanto, por ejemplo, a los intereses comerciales, sabemos que Trump tiene una línea de proteccionismo comercial. Es difícil pensar, por ejemplo, en un TLC, como en algún momento se planteaba. mm. El tema, justamente como habíamos mencionado, de la migración, seguramente la cooperación se va a dirigir posiblemente más bien a la erradicación de la pobreza para evitar que la migración ecuatoriana siga saliendo. Sabemos que en los últimos años ha incrementado de manera exponencial, sobre todo la migración ilegal. Y claro, esta flexibilización que tuvo el gobierno de Biden a nivel migratorio sí fue aprovechado por aquellas redes transnacionales de tráfico de personas. Mm. Entonces, me imagino que por ahí va a estar esa cooperación, pero como digo, los intereses comerciales e incluso, por ejemplo, temas de la agenda internacional que le interesan mucho al Ecuador, como la protección ambiental, seguramente van a quedar de lado. Claro. Oiga, de última hora se ha conocido pues que ni bien se supo de la noticia, nuestra representante en Francia, Yvonne Baki, ya había sido relevada. Todavía no se ha dicho con exactitud si va a ir a Estados Unidos, pero sabemos que hay una relación cercana entre Yvonne Baki y Donald Trump. ¿Usted cree que sería una estrategia acertada ese cambio? Definitivamente sí, ¿no? Sí, sí, tienen una relación incluso personal, Mm, en relación de todo el vínculo empresarial también, ¿no? Del que está justamente muy cerca Iván Baki. Definitivamente es una estrategia buena para que el mm. Ecuador siga negociando en pos de sus intereses en la cooperación y en continuar aquellas actividades en conjunto. Pero claro, hay que analizar más profundamente, ¿no? Hasta qué punto este tipo de relaciones más bien personales quitan de alguna forma esa importancia a la diplomacia, ¿no? Y aquellos intereses que tal vez no serían solo de un gobierno, sino más bien ya que se puedan establecer a nivel de Estado y a nivel de largo plazo. En todo caso, ya en función también de el eje geopolítico mundial, ¿qué significa la elección de Trump? Porque evidentemente no es lo mismo que él que Kamala Harris, ¿no? Es decir, porque eran tendencias evidentemente muy distintas. ¿Cuánto impacto puede haber a su juicio en todo este equilibrio que hay a propósito de entre China, Rusia, lograr el liderazgo mundial? ¿Cómo ve a Trump ahí? Yo creo que van a haber cambios importantes, al menos en el discurso, ¿sí? Al Ya. menos en el discurso, porque las promesas de Donald Trump, como habíamos dicho, eran justamente volver todo el aparataje estatal de los Estados Unidos, los presupuestos, todos los esfuerzos gubernamentales hacia las necesidades internas. En ese sentido, pues, los conflictos que están dándose en el Medio Oriente, en Ucrania, justamente van a tener esta segunda, o pasarían a segundo plano, ¿no es cierto? Ya no son una prioridad. Entonces, en ese sentido, se va cambiando mucho como hemos vivido en los últimos años a nivel del sistema internacional.
donde la priorización fue también la cooperación, el hecho de que la globalización se basa en el libre comercio. Como bien decía anteriormente, Trump no le apuesta realmente al libre comercio, le interesa mucho proteger las industrias nacionales de los Estados Unidos. Podríamos pensar también que aquellos medios de producción que se pasaron a países como China, de alguna forma él va a tratar de volver esa producción a lo nacional, de incrementar impuestos a varios países, seguramente a China. Y de alguna forma también esto afecta a los países más pequeños porque aquellas cadenas de valor siempre van a afectar a aquellos países que proveen la materia prima y que también están dependiendo, digamos, de estas grandes economías industrializadas. Entonces, creo que a nivel económico va a haber algunos cambios importantes. No pienso que de alguna forma se den, qué sé yo, cambios abruptos con China de forma inmediata, porque Trump sabe que depende mucho la economía estadounidense también de la economía china. Entonces, creo que de alguna forma a veces parecería que su discurso siempre es como más violento, pero en la práctica sus acciones son un poco más moderadas. Entonces, creo que tenemos que esperar a ver realmente cuáles son sus decisiones en última instancia. Pero sí, en el caso de las alianzas, por ejemplo, va a favorecer mucho seguramente la cooperación con aquellos países, aquellas naciones que tienen gobiernos de derecha, ¿no? Y que tienen esa línea parecida a la que él promulga, y obviamente aquellos países de izquierda tal vez van a tener menos relación con los Estados Unidos. Más o menos esas serían algunas de las líneas. Ahora, es muy impredecible el comportamiento de Donald Trump y en ese sentido es difícil también poder asegurar, ¿no? Vamos a ir viendo cómo le va. En su anterior mandato fue bastante impredecible. De hecho, se ha mostrado contradictorio en algunos discursos a través de la campaña. De pronto dice una cosa, luego trata de moderarlo un tanto, porque efectivamente tiene expresiones muy radicales, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la justicia, dice que él planea desmantelar el actual sistema de justicia, despidiendo a fiscales marxistas radicales que están destruyendo Estados Unidos, y que va a nombrar a un verdadero fiscal para perseguir al presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos, a Joe Biden y a toda su familia criminal de Biden. O sea, increíble. O sea, esos discursos tan violentos y radicales tal vez es lo que genera la expectativa, ¿no? De vamos a ver si lo hace. Claro, sí, como decíamos en el discurso, él se muestra muy violento, muy seguro de estas afirmaciones, que yo creo que sí serían cuestionables a nivel de conocer que la institucionalidad en Estados Unidos es bastante fuerte, ¿no? Claro. La influencia que él realmente pueda tener, por ejemplo, en el sistema de justicia es mínima. Entonces, recordemos que, por ejemplo, en su primer mandato hubo algunas ONGs o algunas organizaciones sociales que incluso demandaron a Trump, y esos juicios se dieron porque, claro, realmente la institucionalidad es bastante confiable en ese país. Entonces, bueno, como decíamos, hay que hacer una diferenciación entre el discurso y también lo que en la práctica se llega a dar. Porque hay promesas también realmente como las ciudades de la libertad, dice, para reabrir la frontera, reavivar la imaginación estadounidense y dar a cientos de miles de jóvenes y otras parejas, todas las familias trabajadoras, nuevas oportunidades, ser propietarios de una vivienda, es decir, el sueño americano, eso es lo que está vendiendo, ¿no? Pero del dicho al hecho, vamos a ver, ¿no? Porque de todas maneras... Ahora, ¿y cree usted que los procesos pendientes o en trámite se suspenden a propósito de la elección de él como presidente o no? Entenderíamos que no se suspenden, pero obviamente, digamos, decíamos, la justicia y la institucionalidad es bastante confiable, pero siempre la influencia ya de un mandatario, ¿no? De alguna forma podría tener cierto peso en aquellos jurados, ¿no? Claro. O aquellas personas que deciden ya esas sentencias. Esperemos que no haya ningún tipo de incidencia y que esos juicios también lleguen a su término y la justicia pueda ser autónoma, ¿no? Esperemos que así se dé. Bueno, habrá que ver, sin duda habrá que esperar para que se posesione y finalmente empiece a tomar decisiones, a ver de qué manera, por dónde va. Eso será sin duda muy interesante analizar más adelante. Por ahora, gracias a Natalia Encalada, coordinadora académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Que tenga una buena tarde, Natalia. Excelente tarde, igual, muchas gracias. Gracias.
invitado entonces para justamente conversar sobre este particular a Mónica Mancero, académica y analista política. Bueno, recordamos que cuando dejó el cargo Andrea Robo, ella fue sujeta de incluso el calificativo de sabotaje, es decir, que ella habría provocado alguna cosa que provocó un sabotaje, o sea, me parece gravísimo también eso de ahí, y sin embargo no ha habido, entiendo, mayor historia, es decir, qué consecuencia tuvo. ¿Cuál es su primera reflexión de este episodio para luego entrar en detalles, Mónica? Bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, a mí me parece que en general esto da cuenta de un mal manejo. Ha sido realmente una situación caótica. Creo que pocas veces hemos visto en la gestión del Estado, aunque ya tenemos malas experiencias y muy malas, pero esta ha sido una particularmente desastrosa. Se puede entender que la variabilidad del clima es un tema importante. El clima es de las cosas más variables del Obvio. mundo, Y además pero incontrolable, ¿no? sí, hay momentos en donde realmente no se puede pronosticar. Vemos esto que está pasando, además, unido esto al calentamiento global. Sí tenemos un escenario complejo, ¿no? Pero eso no quita que hayamos tenido un manejo sumamente contradictorio. Ha sido increíble la cantidad de ocasiones en donde hemos tenido que ver al presidente dando declaraciones o a funcionarios públicos diciéndonos una cosa y prácticamente menos de 24 o 48 horas se han desdicho de estos anuncios. Entonces ha sido demasiado errático y claro, la gente no solamente es que cómo afecta, que creo que ya todos sabemos bien, no vamos a abundar en eso, lo que significa la falta de energía para la sobrevivencia, para la producción, Ujú, etcétera, ujú. etcétera, la educación, en fin, sino también el no tener certezas. El no tener certezas, el no tener algún tipo de seguridad, creo que complica mucho más el escenario, ¿no? Porque la gente por último ha dicho, y eso lo hemos oído y lo hemos visto en redes, bueno, córtennos, por último, nos dijeron que nos van a cortar ahora y bueno, no lo hace. Quizá, bueno, también se puede explicar porque de pronto hay un flujo de energía que ingresa y que Mm, no es la que se embalsa y eso puede dar lugar a ciertas flexibilidades. Pero comuníquese, mm, mm, comuníquese. mm. Creo que ha faltado muchísimo en este tema de comunicación pero todo esto unido a una gestión realmente desastrosa. Eso en primer lugar, pero yo sí creo cuál es el factor que influye fundamentalmente en esta gestión desastrosa, que aparte de el tema digamos, de la crisis, ¿no? Del agua, de la falta, fundamentalmente la falta de inversión, la falta de previsión como Estado, esto ya no se lo debe solamente a Noboa, es un Estado que ha dejado de invertir, pero aparte de eso hay otros temas que podemos también conversar. Ahora bien, en la narración de este informe, ella, insisto, da detalles de cómo fue el proceso cuando empezaron a haber dificultades con el abastecimiento de energía. Y entonces ella afirmó, por ejemplo, que mantuvo conversaciones directas con tres altos funcionarios, nada menos que el presidente Daniel Noboa, con Michele Sense Contugui, que entonces era secretario de la Administración Pública, y Arturo Félix Wong, con los tres. Eh, entonces, si esto es así, porque da detalles, eso se puede confirmar. Después dijeron que con los dos últimos, con Michele Sense Contugui y Arturo Félix Wong, dice, acordamos encontrarnos en la CENACE horas más tarde, en donde ambos pudieron observar cómo había sido la caída de toda la hidrología en esos días, en 2 días. Entonces, a lo que voy es, o sea, qué hacer frente a un gobierno, si es que se confirma esto, ¿no? Que tiene la información de algo tan sensible que va a afectar a la vida de los ecuatorianos y sin embargo no se Sí. toman las decisiones oportunas. Sí, me parece que queda bastante claro la dinámica con esta información que ha dado la exministra, ¿no? Es decir, tuvimos hace varios meses ya avisos bastante certeros, más fundamentados, más técnicos, digamos, en donde se mostraba una situación. Lo que no podemos saber es exactamente, digamos, si así fue el día, la hora. Hay cosas que no podemos rastrear. Mm, Lo que sí podemos rastrear y lo que sí dijo la propia ministra es que se avisora una crisis de proporciones y que había que tomar medidas en ese momento. Ella fue muy clara en decir eso. mm, Todo el país también pudo ver cómo se le acusó a ella de sabotaje,
¿no? Entonces, digamos, a un cuadro es una de las cosas que me parece que en la política ecuatoriana no hemos visto comúnmente, ¿no? Una cosa de a su propio, bueno, lo que se hace generalmente cuando cometen errores es pedirles la renuncia y decirles, les agradecen por sus servicios, porque al final es gente, digamos, que ha estado trabajando para ellos de su equipo, que seguramente se ha seleccionado por algunas razones, ¿no? Habría para seleccionar a estos cuadros. Entonces, no hay este tipo de discurso en donde, y no discurso, sino de práctica política de ponerle un juicio, ¿no? Que es esto lo que señaló el presidente. A mí me parece que esto obedece a un tema, bueno, por un lado podría ser analizado desde la psicología, digamos, una especie de delirio de persecución, en donde se piensa que sus propios funcionarios del más alto nivel están con, con este tipo de actitudes de boicotear a su propio gobierno, a su propia gestión, lo cual evidentemente no tiene mucha verosimilitud, ¿no? Pero a mí me parece que lo que da cuenta realmente, y esto creo que está en el fondo de ese momento y del que vivimos ahora, es el tema político que atraviesa el país, porque en ese momento teníamos la consulta popular, ¿no? Y lo dice claramente, y inclusive lo menciona en esto, ¿no? Así Estaba es. la consulta popular de frente y por lo tanto no se podía anunciar esto, no se podía, Claro. entonces ha estado atravesado el tema electoral en los dos momentos. En el primero por la consulta y en este momento está atravesado por ser candidato presidencial el presidente actual. Y esta figura del candidato presidente se mantiene diariamente, casi casi. El presidente está anunciando cosas, donativos, condonación de deudas. Hoy por hoy mencionamos la pregunta del día, que va a regalar $400 por 3 meses a los chicos para que hagan cualquier cosa. ¿De dónde? No sé, Bueno, ¿de no he dónde? dicho de Son dónde van a 92 o salir. 96 millones de dólares. Es decir, es una locura. Mientras las necesidades están allí, resulta que el señor, entre comillas, invierte dinero para su propio beneficio. Exactamente, creo que ya se hará luego unas auditorías para ver cuánto tiempo, digamos, cuánto dinero se invirtió en este tiempo de campaña electoral, Mm. de pre-campaña, para precisamente hacer este tipo de clientelismo político, ¿no? Porque puede resultar más fructífero para en términos electorales. Claro, y como el otro es un problema estructural que no se va a tener, digamos, como que réditos inmediatos, porque sabemos que el tema de la energía requiere de tiempos, requiere de procesos mucho más largos, entonces se prefiere invertir en estas cosas, digamos que no es que estén mal, eso se debía haber hecho, Por digamos, pero supuesto. claro, que tengan empleo los jóvenes, que se reactive la economía, en fin, esto nos interesa mucho, sobre Mm, todo en ese ujú. sector social, pero digamos como está planteado, claramente es un tema que se debería transparentar, porque también como sociedad tenemos el derecho de saber de dónde va a salir, cómo va a ser financiado, es un regalo, cómo, digamos, además que tiene que ser un proyecto redituable, un proyecto que realmente alcance impactos, ¿no? Sociales y no que sea un proyectito ahí metido, como digo, de manera electoral, ¿no? En otra parte del informe, Arroba menciona que ella estaba dispuesta a informar a la ciudadanía sobre esta situación, pero que, sobre la crisis energética, pero que no se lo autorizaron y que de inmediato pues ella salió del cargo después. Y esto me hace recordar también el episodio del ministro de Energía, Antonio Goncalves, que también él dio una última declaración, sin respaldo de nadie, por cierto. Recordamos que era una declaración en un video, pero no había ninguna bandera, no había ningún otro funcionario, es decir, como que él expresó su última opinión y luego renunció. Es decir, ¿ante qué gobierno también estamos? Parecería que lo que alguien quiere decir, pues, o no puede hacerlo, o simplemente gracias y te vas. Bueno, hay una improvisación total. Ha Mm. habido una improvisación total desde el primer minuto en este gobierno y en este gabinete. Ya sabíamos que Noboa no había pensado que realmente iba a ganar la situación, de lo que ocurrió en la campaña, rápida emergencia de un Noboa, digamos que aparentemente en la recepción de alguna gente y sobre todo los jóvenes,
lanzó por ahí dos, tres cifras, algún discurso coherente, pues en medio de semejante escenario de Claro. inseguridad, de miedo, Mm, entonces se tomaron con lo primero que había, además con un fuerte discurso anticorreísta, etcétera, digamos, ujú. por otras vías, entonces hizo que el escenario pues se vaya al menos peor, digamos, ¿no? Que por ahí dio algunas señales de tener algún tipo de técnica, pero esto no fue verdad, ¿no? Porque ya vemos que algunos de los datos, inclusive que dio en ese debate famoso, que fue rarísimo en el país y en todo el mundo, porque los debates ya se dice que nunca se escuchan y nada de esto tiene mucha repercusión, pero en nuestro caso sí, y eso significa que la gente realmente estaba desesperada y preocupada por la situación del país, Mm, ¿no? ujú. Entiéndase eso. O sea, fue un debate que escuchó muchísima gente y que tuvo un impacto en el voto. Esto tendrá que escribirse en algunos artículos académicos porque es una cosa que no es usual, ¿no? Por ejemplo, ahora en lo de Trump, en el debate que hubo, no es que cambió tanto, ¿no? Como vemos, porque ya vimos el desempeño, por ejemplo, de Trump frente a Harris y sin embargo ya vemos los datos, ¿no? Ah, claro, De las elecciones, de esto quiero claro. decir. Entonces, en ese contexto, digamos, creo que no fue digamos, un proceso de cantado, digamos, de una candidatura, de un funcionario que ha venido, funcionario asambleísta, un político, digamos, que se va haciendo su cursus honorum, se llama, ¿no? Toda la carrera política, donde puede Claro. ir tanto él mismo preparándose como también juntando en un partido político cuadros importantes que que tengan ya experiencia en la gestión de lo público. Y lo que vemos básicamente es un grupo de amigos, o sea, de Mm, la jorga, de la sociabilidad del claro. presidente, que bueno, tiene derecho a poner, digamos, a alguna gente su confianza, No, pero pero no a gente que no tenga realmente credenciales para saber de lo público, porque hemos visto muchas declaraciones realmente impresentables de muchos de los ministros, ministras, que ni siquiera podemos repetir aquí, porque son vergonzosas para el país. sí, efectivamente en eso coincidimos. Pero bueno, en todo caso, en este momento el tema se encuentra en la Asamblea. Van a analizar el informe para verificar la veracidad o no de estos argumentos. Me pregunto, ¿debe quedar allí en el plano netamente político o debería trascender incluso a otras instancias judiciales? Porque finalmente me refiero a que podría configurarse entonces un gobierno que miente o un gobierno que no cumple con sus funciones y que provoca consecuencias muy drásticas socialmente hablando. Sí, sí, me parece que, digamos, no, la asamblea tendrá que ver, ¿no? Y de acuerdo a cómo salga ese informe, porque, digamos, yo no podría decirlo de antemano sin haber analizado nada, entonces sí, la asamblea tendrá que valorar y sí es un momento difícil, digamos, es un tema complejo que ha generado tantas pérdidas. Digo, no solamente de recursos, vamos a ver que la producción y el índice de crecimiento, vamos a decrecimiento directamente ya, y también la cuestión de vidas humanas, ¿no? Que también ha complejizado todo el tema de la falta de energía eléctrica. Entonces, claro que merece esto una investigación de llegarse a encontrar Ujú. evidencias de que esto fue así, ¿no? Y no se preparó, digamos, una ruta, una estrategia que podía impactar menos. No, no se trata de decir que no iba a haber cortes. Lo que Claro. se trata de decir es que tiene que ser una estrategia mucho más decantada, técnicamente preparada, socialmente, porque hubo un tiempo, ¿no? Lo que nos está mostrando aquí es que hubo una previsibilidad y que hubo una funcionaria que Ujú. estaba poniéndose al frente Así es. de esa previsibilidad y eso no fue tomado en cuenta. Entonces, le deja muy mal parado al régimen y ojalá realmente esto se dimensione precisamente en este escenario electoral porque eso configuraría pues una irresponsabilidad muy grande porque está puesto los intereses electorales políticos de un grupo, de una persona, por sobre los intereses nacionales que ya vemos son de unas dimensiones pues muy grandes, ¿no? En cuanto a vidas humanas, en cuanto a calidad de vida de la gente, en cuanto a productividad y economía, en fin, en tantos ámbitos, inclusive de la salud mental, como lo decías al inicio, Y claro, Andrés. además es muy importante este tema de la credibilidad en la palabra, en lo que se dice, porque fíjese usted, el presidente sí le manda una demanda a Mónica Palacios porque Mónica Palacios dice que es un corrupto, porque es un ladrón, qué sé yo. Bueno, Mm. y él le dice que ha saboteado a la señora o señorita Robo, no sé. Entonces,
Me explico, es decir, ahí hay frases Sí, muy fuertes. Sabotaje es una cosa, pues, un delito gravísimo. Entonces, eso hay que claro. soportarlo. Así como él está haciéndolo en su caso se siente ofendido porque la asambleísta Palacios le ha dicho que roba y efectivamente ella tendría que demostrar que es un ladrón. Claro, así es, así Entonces, es, pero allí, así es. digo, Claro, hay que estamos... tener consecuencia, tiene que tener eh, consecuencia, tiene que haber algún tipo de correlación, ¿no? claro. A mí me parece que eso es importante porque sí, la credibilidad es una de las cosas que se evalúa muchísimo en la gestión pública, ¿no? Hmm, Y el presidente, digamos, había entrado por algo ganó las elecciones, hmm. digamos, ¿no? Y captó la confianza también, no solamente es que decimos, bueno, vamos a votar por el menos malo en este momento de crisis, pero tiene un índice, digamos, en donde ya vemos que ha sido afectada, ya em, hay algunas encuestas que están circulando y vemos que pues está bajando su índice de credibilidad precisamente. Ujú. Y bueno, creo que se debe también a todas estas acciones, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que sería en el ámbito electoral, está el otro ámbito que tiene muchas mayores consecuencias. Ahora bien, me parece además que ya Ujú. quizá en un ámbito más personal, y esto es un poco extraño que, como decía, pues una colaboradora tan cercana como una ministra, a ver, cuando uno elige a un ministro para su gabinete, esa potestad Imagínense. la tiene en este tipo de regímenes presidenciales como el nuestro, de Claro. elegir a su ministro. No es que le impone la asamblea Así ni que es. tiene que mandar terna, como de pronto ocurre en otros sistemas, sino que acá es un nombramiento directo del presidente. Y él tuvo un tiempo entre que ganó y las elecciones Por y, supuesto. y se posesionó para preparar ese gabinete, ¿no? Y entonces si se postuló, además, se entiende que tiene que tener un partido político, ¿no? Unos cuadros políticos y profesionales en los cuales él confía, ¿no? Claro, Pero claro, ya claro. vemos que ni la elección de la vicepresidenta, y porque ya vemos todo lo que está ocurriendo, Claro. y de la ministra, y de algunas otras, digamos, dentro está el enemigo. Entonces, es muy raro esto, ¿no? Está muy, digamos, no solo por la improvisación, sino también por alguna cuestión psicológica que me parece que por ahí anda mal. De hecho, me parece que es el único presidente que se ha posesionado sin su gabinete completo. Es decir, increíble que llegara sin tener formado con quién iba a trabajar, ¿no? En fin, ya iremos viendo. Por ahora el tiempo ha concluido. Quiero agradecerle a nuestra invitada, la doctora Mónica Muchas Mancero, gracias. académica, analista política. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. De inmediato vamos a continuar nuestra agenda informativa. Tenemos ya nuestro siguiente invitado listo para que por favor pase al estudio principal. Se trata del doctor Juan Pablo Albán. Lo hemos invitado porque él publicó una carta muy valiente, y eso no me sorprende, por supuesto, una carta además revelando un episodio sorprendente, insólitos en la Universidad Andina Simón Bolívar, a propósito de episodios de acoso, concretamente, en específico, él es abogado de la doctora Cristina Borneo Salazar, quien denuncia acoso en esa universidad, pero aparentemente a raíz de este episodio han ocurrido se han conocido otros casos. Bienvenido, doctor Albán. Antes de llegar a este caso, me gustaría tener los antecedentes, es decir, cuándo empieza esto, cómo la doctora Burneo le comunica a usted sobre el particular, qué pasó en todo este proceso para llegar al extremo de usted publicar una carta en los términos que lo hizo y que lo vamos a conversar más adelante. Bienvenido. Andrés, muy buenas tardes a todos quienes siguen en este momento el programa del Mono López. El 27 de marzo de este año, Cristina Borneo, escritora ecuatoriana, profesora universitaria, escritora premiada y que es una persona muy reconocida en el mundo literario y en el activismo feminista y en el activismo por los derechos humanos de este país, acude a Recursos Humanos de la Universidad Andina a presentar una queja. Esta Ya. queja la presenta tras una sucesión de eventos que arrancan en el año 2020 en el contexto de la pandemia y se extienden hasta marzo del 2024, aunque luego se han empeorado en realidad, que implican formas de acoso y hostigamiento, violencia en definitiva, en contra de ella,
a través de las autoridades del área de estudios de la cultura y letras de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ella intentó en su momento mantener un intercambio educado, civilizado, profesional con las personas indonesianas. Finalmente eso no fue posible, eso le lleva a Recursos Humanos. Recursos Humanos le informa que va a comunicar de la situación al rectorado. El rectorado le convoca a una reunión el día 1 de mayo recién, había pasado más de un mes. Yo estuve presente en esa reunión. En el marco de esa reunión, Cristina explicó la situación y en presencia del rector, del procurador de la universidad, de la directora de Recursos Humanos, se planteó la posibilidad de generar un espacio de mediación con el responsable del área de letras y estudios de la cultura. Perdona que interrumpa ahí, doctor. Perdona que interrumpa. ¿Cuál es la figura del acoso? Porque hay muchas variantes, ¿no? Puede ser acoso laboral, puede ser acoso sexual. ¿De qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de un acoso de índole laboral, pero que combina también actos que son propiamente de violencia en contra de Cristina por ser mujer. Y esto es una constante, por eso en la introducción de la entrevista, usted, Andrés, planteaba que a raíz de esto se han vuelto públicas situaciones similares sufridas por otras mujeres en la Universidad Andina, y lo llamativo es que son todas mujeres. Son profesoras, son administrativas o son estudiantes de la universidad. Claro. Cristina, por su ámbito de especialidad, ha venido planteando la necesidad de ir transformando progresivamente el plan de estudios, incluir clases sobre estudios críticos de género, introducir discusiones sobre las diversidades sexuales, sobre las personas trans, dar la oportunidad de becas a personas trans, invitar a profesores que pueden hablar de estos temas y profundizarlos. Y eso es lo que origina en un primer momento una situación de resistencia frente a la visión de quienes dirigen el área y de otros profesores del área de letras y estudios de la cultura de que esto era radical y que no estaba bien. Y luego, progresivamente se dieron actos de hostigamiento a lo largo de estos años que consistieron, por ejemplo, por poner ejemplos, ¿no? En pedirle que desarrolle ella una propuesta de programa de diplomado en traducción de textos, que ella entrega y nunca es invitada a conversar sobre su propuesta, sino que le devuelven con tachones y correcciones y le dicen, todo esto vas a cambiar. Y entonces ella dice, caramba, pero déjenme explicarles por qué lo he propuesto así. No tiene nada que explicar, ya hemos decidido. ¿Quién es del consejo que decide estas cosas? Es un grupo de 4 profesores, todos varones, que son los mismos que se oponen a la apertura de clases que pudieran traer nuevas temáticas a discusión, no solamente los temas relacionados con género, sino también, por ejemplo, temas relacionados con discapacidades. La profesora Karina Marín, ex profesora, durante la audiencia se presentó en calidad de amicus y explicó la respuesta que había recibido del mismo director del área cuando ella había propuesto que se abriera un curso sobre el tema de estudios de la discapacidad. Y fue una respuesta muy agresiva de que, bueno, ¿y qué vas a tener? Solo discapacitados en tu clase. Desconociendo que esto es un tema relevante, primero, pero segundo, desconociendo que ella misma es madre de una persona que sufre una discapacidad. Y esa es la actitud constante que ha habido respecto de varias mujeres allá adentro. En la audiencia comparecieron 3 abogadas que trabajaron en la Procuraduría de la Universidad y que fueron víctimas de acoso laboral por parte del procurador de la universidad y contaron su historia de manera brutal, digamos, porque era una cuestión muy fuerte. Y además contaron cómo presentaron todas ellas denuncias y cómo sus denuncias terminaron siendo archivadas, excepto una. La última de las denuncias no es archivada, pero frente a la recomendación que emitió la comisión para investigar los casos de acoso y violencia, que era separar al acosador, lo que hizo el rectorado fue decirle que, por favor, genere un espacio de diálogo. Y a ella le terminaron el contrato, le pidieron la renuncia. ¿No? Le dijeron que ya no había recursos para mantener su puesto y la mandaron sacando. Es decir, a la denunciante, a la víctima, la sacaron. Claro. Y bueno, estas cosas no hay mucho tiempo para conversar todo en detalle. Son 4 años consecutivos de estas acciones. Pero en todo caso, ya lo más reciente es que frente a la denuncia del 27 de marzo, en lugar de iniciar la tramitación de la denuncia, lo que hace Recursos Humanos es darle copia de la denuncia
al individuo que estaba hostigando a Cristina Burneo, él presenta una denuncia y a esa denuncia sí le dan trámite. La Comisión para Conocer Casos de Violencia y Acoso rechaza la denuncia porque considera que no tiene fundamento. Y el rectorado cambia la comisión y nombra a otra comisión diferente para que admita la denuncia de este señor, que es tramitada en tiempo extraordinariamente rápido. Ya tiene un pronunciamiento esa denuncia. Y la denuncia que presentó Cristina el 27 de marzo, en cambio, recién inició su tramitación el día 18 de septiembre del presente año, luego de que recién el 15 de octubre, es decir, habían pasado 140 días, el señor rector remitió la denuncia a conocimiento de la comisión. Esa denuncia que presentó Cristina a nivel interno, hasta este momento, no tiene un pronunciamiento. De hecho, en la carta... Sí. Perdón que te interrumpa. De hecho, en la carta que tú has publicado mencionas justamente falta de tramitación de denuncias, empleo de canales oficiales de la institución para atacar a quienes piden justicia. Y esto último que quisiera tal vez que entres un poquito más en detalle, convocatoria de asambleas universitarias para denostar a quienes reclaman por estos derechos. Pero ¿qué es esto? Efectivamente, la denuncia del 27 de marzo no se tramitó hasta el 18 de septiembre. Y aún no concluye su trámite. La denuncia presentada por el caballero que acosó laboralmente, hostigó y violentó a Cristina, esa ya fue resuelta y le ordenaron a Cristina que se disculpe, porque ahora la Universidad Andina dice que no ha ordenado nada, que le ha sugerido que se disculpe. No, la resolución del rector dispone que la profesora Cristina Burneo Salazar ofrezca disculpas a ese señor y a otros 3 profesores del año. Caramba. Luego sacan un comunicado de prensa en que tildan a Cristina de proterva, ¿no? Por haber presentado la acción de protección, lo que es su derecho como el de cualquier ciudadano. Y luego, el 22 de octubre, celebran una asamblea en la que, por cierto, no convocan a los estudiantes y no los dejan participar porque iban a apoyar a Cristina. Entonces, solo son los administrativos y los docentes. Y en la asamblea, Andrés, no hay tiempo para leer todo lo que se dijo, porque lo tenemos anotado. Pero intervinieron varias personas para atacar durísimo a Cristina, desde la directora de Relaciones Públicas, al rector, a profesores que desinformados dicen que lo que Cristina ha señalado es que todos los hombres de la Universidad Andina son violadores, a otras personas que en cambio le llamaron la atención al rector y le dijeron, si se comete un error hay que reconocerlo. Las cosas no se están manejando bien. Por ejemplo, el profesor César Montúfar. Por ejemplo, la profesora Gina Benavides. ¿Qué pasa con ellos? Hubo voces también diciendo, oiga, usted se equivoca cuando está haciendo esto. Y ya al final interviene el señor Enrique Ayala, que ya en realidad no es nada en la Andina, pero tiene un cargo honorario de director de la Casa de América, y se lanza en contra de Cristina diciendo que esto es una campaña de desprestigio financiada por el correísmo, que Cristina es básicamente adláter del correísmo, y que yo también, y que yo no me dedico a la defensa de los derechos humanos, sino que tengo un negocio con el correísmo. Y que dónde estaba yo cuando atacaban a otros académicos durante el gobierno de Correa, por ejemplo a Manuela Pic. Y yo fui el abogado y soy el abogado de Manuela Pic, por ejemplo. Y fue el abogado, no sé, de los Pelagatos en su momento, fue abogado de Juan Carlos Calderón. Yo en la época del correísmo también defendí los derechos humanos como los defiendo en cualquier gobierno, pues no se trata del gobierno. Y el argumento del correísmo está demasiado desgastado ahorita. La universidad lo que debería hacer es cumplir la recomendación que le dio la propia comunidad andina de transversalizar el enfoque de derechos humanos y de género en su actividad y políticas, diseñar un mecanismo para denunciar violencia y acoso que sí funcione y no dependa únicamente de la voluntad del rector, que es lo que hoy ocurre. El rector es el que decide si se tramita o no, y luego cuando ya se resuelve un caso, quien lo resuelve es el rector, porque la comisión que investiga solo recomienda al rector y luego el rector decide qué hacer. Por eso no le separó al procurador. Entonces, en lugar de perder el tiempo en atacar a quienes hacen visible un problema, deberían preocuparse del problema que tienen puertas adentro. Y yo publiqué la carta porque he sido nombrado con nombres y apellidos en ausencia, a mis espaldas, para insultarme, descalificarme, tildarme de muchas cosas que la verdad no soy. Y con esa cobardía tradicional de que si no está, pues podemos decir lo que sea de él.
las cosas hay que decirlas de frente. Si el señor Ujú. Ayala quiere hablar conmigo, yo estoy dispuesto a aceptar su invitación. Bien, de hecho nosotros vamos a intentar invitar, no es que vamos a intentar, vamos a invitar al rector, no sé si el doctor Ayala quiera también, en fin, para escuchar su parte. Por cierto, también invitamos a la doctora Burneo, lamentablemente no pudo estar aquí presente, que hubiera sido Así enriquecedor es. escuchar el testimonio también de ella, pero en definitiva y para concluir, porque el tiempo apremia, entiendo que hasta ahorita debe... Pero bueno, la última y de manera corta, tú concluyes o mencionas que hay un círculo de poder en la universidad, que se solapan unos y otros y que usan a la universidad como su hacienda. ¿Qué futuro le ves a eso? ¿Cómo cambiar? Es decir, ¿ante qué panorama se encuentran los estudiantes? Yo creo que este es un momento en que la comunidad andina de naciones, que finalmente es la dueña de la Universidad Andina Simón Bolívar, debe intervenir. Mm. Sinceramente creo que deben intervenir. No estoy diciendo que deben cambiar al rector, ni estoy diciendo que deben despedir a tal o cual funcionario. Lo que creo es que deben intervenir, tomar cartas en el asunto y dar directrices Ujú. sobre cómo en adelante deberían manejarse situaciones que implican actos de acoso. Andrés, solo en la audiencia hubo 4 denuncias de 4 personas vinculadas a la universidad, todas ellas mujeres, Ujú. sobre otros episodios de acoso y hostigamiento y violencia basada en el género en contra de ellas. Pero en redes, además, Andrés, hubo decenas de denuncias, Mm. particularmente de estudiantes y ex estudiantes. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el doctor Juan Pablo Albán, decíamos, defensor de la doctora Cristina Burneo Salazar, quien ha denunciado este acoso en la Universidad Andina Simón Bolívar y nos ha dicho nuestro invitado que es cuestión de ya poner esas cartas sobre la mesa y ver cuál es el futuro de una universidad sin duda que ha ganado un prestigio importante, pero que no se puede permitir todo lo que se ha narrado aquí, es insólito realmente, ¿no? Bueno, Así daremos es. seguimiento al tema. Muchas gracias por haber estado aquí, Juan Pablo. Gracias, Andrés. Un Buenas gusto. tardes. Un gusto, gracias. Es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas y los afectos. Estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Eh, un apapacho, los espero siempre. Gracias. Chao, chao. Disculpen.